sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Damos gracias, Señor, por esta mañana. Damos gracias a todos mis hermanos que estamos presentes en esta celebración de un culto de adoración. Vamos entonces a comenzar este culto dándole gracias a Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios del universo, Rey de las naciones. A ti sea todo honor, toda gloria. La alabanza es para ti, Señor, porque tú eres el único digno de recibir toda esta aclamación de tu pueblo, exaltarte a ti hasta lo sumo, porque tú eres el Dios del universo, tú eres el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y te damos gracias por la vida que nos das, por tu creación perfecta. Gracias, Padre, porque tú estás siempre con nosotros, tú estás cuidándonos, tú estás guardándonos, Señor. Gracias a Jesús, gracias el Cordero de Dios, gracias por nuestro Salvador y gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, y tomamos autoridad en el nombre de Jesús y te pedimos perdón de todo pecado que hayamos cometido. Señor, te pedimos perdón por haber cometido pecado contra nuestro prójimo y hayamos ofendido, Señor, y perdonamos a todo aquel también que nos ha ofendido, Padre. Que tu gracia, Señor, tu Espíritu Santo esté tomando el control de este lugar. Sea bienvenido, Espíritu Santo, y atamos a todo espíritu maligno, espíritu de enfermedad, espíritu de coronavirus. Te atamos en el nombre de Jesús y te echamos al abismo. Espíritu de miseria, de incredulidad, espíritu de muerte, te atamos en el nombre de Jesús y declaramos por la palabra de Dios que la espada del Espíritu te va fuera al abismo en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, este lugar santo y que tú hagas, Señor, tu obra. Enséñanos, guárdanos, permítenos alabarte, adorarte en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, amados hermanos, y así con esa fuerza vamos a adorar al Señor. Amén. Santo es el Dios de Israel. Con la voz de un ángel te queremos adorar. Con olor de incienso sube al trono de tu altar. Señor, adoramos ante tu gran majestad. Eres santo, santo, santo. Eres Dios, santo, santo. Santo, eres Dios, Santo. Santo, Santo, Santo. En el cielo escucharán, la creación te alaba, aleluya, Elohim. Reinará por siempre, Rey de reyes y Señor.
mirada, abre tus puertas al Señor y clama santo, 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 eres Dios, santo, 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 eres Dios, santo, 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 eres Dios, santo, tú eres santo, santo, eres Dios, mi Dios, tú eres santo, tú eres santo, 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 eres Dios, oh, santo, oh, santo, tú eres santo, eres Dios, santo es el Señor, santo, eres Dios, tú eres santo, santo, santo es el Señor. Bien, amados hermanos, nos gozamos de esta adoración porque podemos ver la santidad de Dios. Él es santo, santo, santo y debemos siempre estar dispuestos a adorarle porque así es cuando verdaderamente le amamos de verdad, cuando tenemos comunión con Él. Gracias al Señor y ya pronto van a abrirse los templos, como sabemos, estamos viendo, escuchando y leyendo que ya en este mes se van a comenzar a abrir proporcionalmente, como un tercio, y ya van a dar más reglamentos como los que algunos debemos saber, pero ya estemos preparándonos para asistir, pero de la manera correcta, porque todos no vamos a poder asistir, pero ya veremos cómo hacerlo. Bien, amados hermanos, vamos a escuchar ahora la palabra de Dios a cargo de Augusto y el tema es un tema muy importante, la santidad de Dios. Aleluya. Amén. Hermano, buenos días. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a tocar el tema titulado La santidad de Dios. En el libro de Isaías 6, versículo 3, dice esto: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién estaba cantando Santo, Santo, Santo? Los serafines estaban manifestando la santidad de Dios. En Apocalipsis 4:8 dice de esta manera: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían:
Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En ambos versículos estamos viendo que seres celestiales, seres espirituales, los serafines, los 4 seres vivientes, están manifestando la santidad de Dios. Ahora, escúcheme esto, por favor. Yo he escuchado decir que Dios opera en unicidad todos sus atributos. Es decir, cuando decimos que Dios actúa como juez, damos por sentado que lo hace con justicia. Que cuando Dios toma una decisión, lo hace con sabiduría. Lo mismo sucede con su santidad. Este atributo de Dios rodea a todos los demás, porque no podemos imaginarnos a un Dios todopoderoso sin su santidad. No podemos imaginarnos a un Dios como juez justo sin su santidad. No podemos imaginarnos a un Dios soberano sin su santidad. Es decir, cuando Dios opera con todos sus atributos rodeados de su santidad. Dios manifiesta su santidad en toda la Biblia. Deja en claro desde el principio que no tiene comunión con el pecado ni con los pecadores. Basta mirar la expulsión de Adán y Eva, el trato que tuvo con su pueblo cuando pecó. Mire lo que dice Éxodo 33, del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que yo te consuma en el camino. Tanto usted como yo sabemos que fue Dios quien sacó a su pueblo de Egipto, pero a causa del comportamiento de su pueblo, Dios lo dice de esta manera: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que tú, hablando de Moisés, que tú sacaste de la tierra de Egipto. Al parecer, el pueblo se portaba más como un pueblo que había sido sacado por la mano de Moisés que por la propia mano de Dios. Tenía un comportamiento de dura cerviz, Dios mismo lo dice. Y le manifiesta a Moisés que va a cumplir su promesa, va a sacar al eteo, al fariseo, a todos los que se encontraban en esa tierra, que iba a enviar un ángel, pero que su presencia no iba a estar con ellos. Para lo cual Moisés intercede delante de Dios por el pueblo, y Dios accede a acompañarlos. Pero luego de eso le dice a Moisés: Moisés, el tabernáculo que está en el centro del pueblo, sácalo y ponlo fuera. Entonces, Dios manifiesta desde el principio que no tiene comunión con el pecado, ni con los pecadores. Mire las palabras que el Señor Jesús expresó cuando estaba en la cruz, clavado, ¿verdad? Y habiéndosele imputado todos los pecados de todos los seres humanos. Jesús tomó los pecados de todos los seres humanos. Y hay un momento en la Escritura donde el mismo Señor Jesús le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto significa que a causa de que el Señor Jesús tomó los pecados nuestros, y debe quedar en claro que Él nunca pecó,
sino que más bien tomó todos los pecados nuestros, y como Dios es completamente santo, no puede tener comunión con alguien que está en pecado. Pero también debe quedar en claro que solo Cristo puede cambiar la condición del hombre. Entonces, en raras ocasiones, la Biblia repite algo hasta el tercer grado. Mencionar 3 veces seguidas, santo, 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 es elevarlo a su grado superlativo, a su grado más trascendental, y adjudicarle la mayor importancia. Tanto en el Antiguo Testamento, en Isaías 6:3, y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 4:8, solo en estas 2 ocasiones se manifiesta santo, santo, santo en toda la Biblia. Ahora, en la primera ocasión, en Isaías manifiesta que él aparece como quien viendo a Dios y escuchando a los serafines manifestar la santidad de Dios. Pero luego él dice: ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto a Dios. Y él sabe lo que va a ocurrir después. Y en el libro de Apocalipsis, ahora vemos a Juan también viendo a Dios. En ambos versículos que les he mencionado, notamos a seres espirituales, ¿verdad?, que cantaron santo, santo, santo. Pero también vemos a 2 seres humanos, como Isaías y como Juan, que tuvieron la visión de ver el trono de Dios. Y la santidad de Dios, ¿qué es entonces? La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres. Lo que lo hace a Él que esté separado y sea distinto de todo lo demás. La santidad de Dios es más que solo su perfección o su pureza sin pecado. La santidad es su carácter. La santidad es su esencia. Dios no puede actuar como juez sin ser santo. Dios no puede actuar como todopoderoso sin ser santo. Todos sus atributos están rodeados de su santidad. Isaías fue testigo presencial de la santidad de Dios. Y aunque Isaías era un profeta de Dios, un hombre justo, un hombre al cual el resto de hombres consideraba en alta estima porque era un profeta de Dios, él, al tener esa visión de la santidad de Dios, reconoce que él no es tan santo como el resto de hombres lo cataloga. Aún los serafines, cuando cantaban santo, 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 estos serafines que tenían 6 alas, cubren sus rostros y sus pies en reverencia y asombro hacia la santidad de Dios. Mire, los serafines que cantaban santo, 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 que tenían 6 alas, cubren sus rostros y sus pies ante la santidad de Dios, manifestando así reverencia a la presencia de Dios y manifestando su indignidad ante la santidad de Dios. El profeta Isaías, cuando tuvo esa visión de ver a Dios, ¿verdad?, él dice, él exclama de esta manera: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Déjeme contarle que las puertas del templo se conmovieron.
tembló todo el edificio, pero tembló algo más que el edificio. El cuerpo de Isaías fue conmovido por la presencia santa de Dios. Isaías vio al Todopoderoso, vio la majestuosidad de su santidad y clamó: ¡ay de mí! Y luego dice que soy muerto porque soy hombre, soy profeta, pero soy hombre de labios inmundos. Mire lo que está reconociendo Isaías ante la máxima expresión de la santidad. Un profeta de Dios, un hombre de Dios, un hombre que el resto lo catalogaba como un hombre siervo de Dios. Él, ante la santidad de Dios, ante la majestuosidad de Dios, él expresa: ¡ay de mí! Que soy muerto, que soy hombre de labios inmundos. Cuando él ve al Todopoderoso, él siente que su santidad es nada ante la presencia y la santidad de Dios. Que el grado que le daban los hombres de ser un hombre de Dios, un hombre que buscaba vivir en santidad, era nada ante la presencia de Dios. Dios es completamente santo, Dios es completamente puro, y la expresión santa es mucho más que pureza. Él exclamó: ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, que soy hombre de labios inmundos, que habita en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Si Isaías, siendo un profeta, y tanto usted como yo lo tenemos en alta estima, y tanto usted y yo lo consideramos un hombre con mucha más santidad que la nuestra, ¿cómo nos sentiríamos nosotros ante la presencia de ese Dios santo? Isaías reconoció que su moralidad, que su espiritualidad, que el grado de santidad que él había alcanzado eran completamente nada, completamente insuficientes ante la santidad de Dios. Juan, el apóstol Juan, tiene una visión muy parecida. La visión de Juan del trono de Dios en Apocalipsis 4 es muy similar a la que tuvo Isaías. Juan nuevamente ve seres vivientes alrededor del trono diciendo incesantemente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Déjeme buscarlo aquí en Apocalipsis, capítulo 4. Dice de esta manera: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono estaba, y un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, muy similar a la visión de Isaías, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos,
y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en este escenario es que Juan escucha exclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Constantemente manifestaban la santidad de Dios, exaltaban la santidad de Dios. Es verdad que Dios es todopoderoso, pero sin temor a equivocarme, no he podido leer en la Escritura que se diga todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Sin embargo, lo es. Pero en la Escritura sí podemos afirmar que se dice de Él santo, santo, santo. Y como les decía antes, todos los atributos de Dios, todas las acciones, todas las decisiones de Dios están rodeadas de su santidad. Y en el cielo manifiestan, y en el cielo cantan de esa santidad de Dios, en reverencia, en admiración. Juan se queda anonadado, se queda admirado de quien está sentado en el trono. Y lo que me llamó la atención de este escenario donde se encuentra Juan, que aunque es muy parecido, mientras Isaías dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos! Cuando Juan tiene una experiencia muy parecida, Juan no se expresa de la misma manera. Por el contrario, Juan tiene la libertad de poder ver al Rey, ver a Dios, ver al Todopoderoso sentado en el trono. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre la experiencia de Isaías y la experiencia de Juan? Que siendo la misma, ver seres espirituales cantar acerca de la santidad de Dios, ¿cuál es la diferencia entre la experiencia de Isaías, que sentía como un juicio hacia su propia vida, ay de mí que soy hombre muerto, y la experiencia de Juan, que pudo ver y que pudo tener paz a la hora de que estaba viendo al santo? La diferencia es que Juan había tenido un encuentro personal con Jesús, que Jesús ya había sido manifestado a su vida, y que los pecados de Juan ya se le habían sido imputados a Jesús, y Jesús lo había limpiado ya de todos sus pecados, de todas sus maldades. Y por eso Juan ahora, ante la presencia de Dios, no siente temor alguno. Juan puede entrar a la presencia santa de Dios y disfrutar de la presencia santa de Dios. ¿A causa de qué? De Cristo. Cristo es el que nos permite, es el nexo entre un ser humano que tiene tendencia al pecado, que es Cristo es el nexo entre un hombre que tiene tendencia al pecado, que si bien es cierto es declarado justo delante de Dios, santo delante de Dios, apartado para Dios, pero Cristo es el nexo que permite que un hombre que tiene tendencia al pecado pueda acercarse a Dios sin temor, lo mismo que Juan. Juan pudo disfrutar de la presencia de Dios. Juan pudo ver
a Dios sentado en su trono y no tuvo temor alguno como lo tuvo Isaías. Cuando Isaías sintió ese temor, declaró sobre él: ay de mí que soy hombre muerto. Y tuvo la necesidad. Y Dios, en su gracia, mandó a un serafín que cogiera un carbón del altar y lo pusiera sobre la boca de Isaías, e Isaías fue perdonado. Ese carbón es la figura de Cristo. Y ahora en el Nuevo Testamento esa figura es la personificación de Cristo, la persona de Cristo. La gran diferencia entre la experiencia de Isaías y la experiencia de Juan es Cristo. Un hombre como usted y como yo, que si bien es cierto nos esforzamos por no cometer pecado, podemos acercarnos a Dios y disfrutar de la presencia de Dios de la misma manera que Juan, solo porque Cristo es el camino, porque Cristo es la verdad, porque Cristo es la vida, porque Cristo es el camino que nos permite acercarnos a ese Dios santo. ¿Qué es la santidad entonces? La santidad de Dios es mucho más que pureza, mucho más que estar libre de mancha. La santidad de Dios es mucho más que mi concepto de perfección, que mi concepto de inmaculado. La palabra santo significa cortado, separado. Podríamos decirlo de esta manera: completamente separado del mal. Dios no puede tener comunión absoluta con el mal, ni puede hacer maldad. Él es santo, es decir, completamente apartado, completamente separado, completamente cortado de cualquier mal. Dios es completamente santo. La misma Biblia declara que Él es el santo. Dios es completamente diferente a cualquier ser humano moral. Recuerde que en el libro de Levítico, Dios ordenó a Moisés que los vasos fueran declarados santos, que la mesa fuera declarada santa, pero santo simplemente es apartado. Eso significa que Dios le estaba diciendo a Moisés: sepárame los vasos, sepárame a tal cuestión, apártalo, sepáralo, apártalo, porque tiene un propósito. Lo mismo nosotros, somos separados, somos apartados, somos declarados santos porque tenemos un propósito en Dios. Pero la santidad de Dios va mucho más allá de la definición de pureza, de la definición de perfección que yo creo. Dios va mucho más allá de mi entendimiento. Pureza está incluido en santidad, pero santidad es mucho más que pureza. Ahora, en estos dos escenarios, como les decía, Cristo es el que hace la diferencia. Y así como Juan puede acercarse a Dios sin temor alguno, solamente por la presencia de Cristo, nosotros también podemos acercarnos. ¿Qué pasa cuando un cristiano no está viviendo en santidad? Cuando un cristiano no está viviendo en santidad, y seguramente usted y yo lo he experimentado, no podemos acercarnos a orar en paz. Sentimos que hay una barrera, que hay un obstáculo, porque algo hemos hecho, y ese pecado que hemos cometido, ¿verdad? Dios pone una separación, y esa separación solamente es sacada de en medio porque Jesús es el camino. Solamente a través de Cristo podemos acercarnos a nuestro Dios completamente santo. Mire, en el libro de Primera de Pedro 1:12, del 1 al 12, y luego del 13 al 21, dice esto, del 13 al 21, Primera de Pedro, del 13 al 21, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de vuestro raciocinio,
de vuestro pensar. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero lo central de esto que les acabo de leer dice que sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y usted, o yo, o cualquier hombre más moral que usted conozca, algún momento pecó, algún momento mintió, algún momento hizo algo indebido. Y por eso les decía hace un momento, dice que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, sin acepción de personas, Dios va a juzgar sin acepción de personas, sea que es cristiano o sea que no reconoció a Jesús, Dios lo va a juzgar, porque Dios no tiene una forma de juzgar o un estándar diferente para el uno y para el otro. Dios juzga con su palabra a todos, pero el resultado es distinto para el cristiano a causa de Cristo. El resultado de ese juicio es distinto a causa de Cristo. Y la Biblia lo dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, gloria a Dios, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Gloria a Dios. Podemos acercarnos a Dios. Nosotros, seres humanos, con tendencia a pensamientos no siempre santos, a comportamientos no siempre santos, podemos acercarnos por la preciosa sangre de Cristo. Gloria a Dios. Es Cristo el que marca la diferencia. Es Cristo el camino por el cual usted y yo tenemos libertad para acercarnos, aún habiendo pecado, acercarnos al Dios Santo y pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Quién marca la diferencia? Cristo. Es el camino, es el que derramó la sangre preciosa, como de un cordero sin contaminación. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios. Cuando yo estaba leyendo esto y estaba preparando este tema, la verdad es que no me quedó más que glorificar al Señor. Cantar, gloria a Dios, santo. Estaba cantando, santo, santo, santo. Porque, ¿quién no pecó? ¿Quién no hizo lo malo? Y tenemos esa libertad para acercarnos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es juez justo, a ese Dios santo, completamente santo. Y dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestro Dios
es juez justo, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es todo, es soberano, todo lo sabe, ¿verdad? Dios cumple todas sus promesas y todos esos atributos de Dios están rodeados de su santidad. Qué hermoso es esto, qué maravilloso es esto. Podemos acercarnos a Dios. Y si hubiéramos cometido pecado, la sangre preciosa, esta que habla el apóstol Pedro, esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado y podemos acercarnos a Dios y tener nuevamente comunión con ese Dios santo. El cristiano que pecó debe reconocer su falta, porque si no reconoce su falta no podrá tener comunión con Dios, ¿verdad? Habrá una separación a causa de su pecado. Pero a causa de Cristo, nuevamente lo vuelvo a repetir, a causa de Cristo. Así como Moisés intercedió, ¿verdad? Y Moisés es una figura de Cristo. Así como Moisés intercedió, Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Y la sangre viva de Jesús está allí en medio de entre Dios, ¿verdad? Y nosotros, ahí está presente la sangre de Jesús. La gran diferencia es Cristo. Cristo permite que un ser humano santo se acerque a un Dios santo, santo, santo. No pierda usted la oportunidad que así como el cielo se santifica y glorifica, se canta santo, santo, santo. No pierda usted la oportunidad de poder cantar santo, santo, santo. Pero tampoco perdamos la oportunidad de vivir una vida en santidad. ¿Quién nos va a ayudar en medio de este mundo corrupto? ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo nos va a ayudar. Y aún dice la Biblia que Él, si no sabemos qué pedir, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos acercarnos a Dios y darle gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso mensaje. La santidad de Dios. Hermano, eso es lo más grande de Dios. Lo más bondadoso de Dios. El atributo más perfecto de Dios. ¿Qué es ser santo? ¿Cuál es la santidad de Dios? Miren, santo significa separado. Santo significa separado, separación y apartado. Pero hay dos aspectos de la santidad de Dios. Dios es santo porque está absolutamente separado de todo lo terrenal, de todo lo creado. Ese es el Dios que habita en las alturas. Y segundo es porque Dios es santo porque está totalmente separado de todo lo que es moralmente sucio, como está aquí en la tierra. Está separado de toda injusticia. Él siempre aplica todo el derecho. Ahora, ¿cómo afecta la santidad de Dios en nuestra vida? No hay que tener miedo de la santidad de Dios. Más bien, la santidad de Dios es como modelo para nuestro carácter. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ser santos. Por eso hemos leído en la palabra desde el principio. Y el último versículo que ahora hemos visto es en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 15 y 16, que dice: sé como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santos porque yo soy santos. Entonces Dios es santo. Y qué importante es que la santidad de Dios, porque es todos los atributos de Dios, dentro de la santidad de Dios están todos los atributos de Dios. Es como decir, ahí se encierra, es como un resumen de todos los atributos de Dios, de todas las características de Dios. Por ejemplo, Dios es amor, sí, ahí está dentro de la santidad de Dios. Dios es perfecto, allí está. Dios es bueno, allí está. Dios es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, ahí está. Todo eso
es la santidad de Dios. Por eso decimos que Dios, en una palabra, es santo. Por eso es que se le debe adorar, porque Él es santo, como le adoraban los serafines, como le han adorado Isaías, como le ha adorado el apóstol Juan. Y todos debemos adorarlo porque Él es santo, porque Él es nuestro creador. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, a ser como tú quieres que seamos, santos, y apartarnos, Señor, para las cosas tuyas, apartarnos de lo malo de este mundo y poder ser como tú eres, santo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Y ayúdanos, Padre, en estos tiempos, en estos periodos, en estas crisis que estamos viviendo en la economía, en la salud. Estamos, Señor, pasando tiempos peligrosos en estos últimos tiempos y pedimos, Señor, siempre tu ayuda y que nunca te separes de nosotros, Padre, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras estamos aquí, Padre, ayúdanos a ser santos, a tener el carácter de Cristo. Él es el modelo, Señor, para poder tener todo eso que a ti te agrada, Señor, nuestra manera de vivir, Señor. Queremos, oh Señor, que nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, activa los dones espirituales del Espíritu Santo para poder, Señor, servirte con poder sobrenatural, porque nuestra lucha que tenemos en este mundo no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que tengamos más amor, más gozo, más paz, más fe, más benignidad, más bondad, más paciencia, más mansedumbre, más dominio propio, más templanza, amado Dios, para poder así, Señor, vencer al maligno con la pureza, con tu santidad, Señor, porque tú dices que debemos ser santos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das todos los elementos necesarios para poder ser santo, apartarnos de todo lo malo, de este mundo, del diablo y de nuestra carne, Señor. Que aprendamos a vivir bien para poder servirte mucho mejor y estar siempre en tu presencia. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este mensaje que tú nos has dado y poder entender sobre la santidad de Dios, la pureza tuya, Señor. Gracias porque solo tú eres el único que merece adoración. No hay nadie. A ti, oh Padre Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, la honra. Reinarás sobre toda nación. Reinarás sobre toda nación.